Hola YouTube escuchas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos algunas historias relacionadas a aquellos juegos macabros que nadie debería de intentar. Los protagonistas de estas historias no la pasaron nada bien. ¿Quieres saber qué pasó con ellos y cuáles son estos juegos? Sigue sintonizando, no escuches de noche. Cuando era pequeña, por ahí de los 90s, había un juego muy famoso que se llamaba Pregúntale a Xandar. Este era como una especie de bola de cristal que tenía a un brujito al que le preguntabas cosas y te respondía sobre el futuro. Por ejemplo, ¿tendré novio pronto? Y Xandar te respondía si sería así o no. Esas eran el tipo de preguntas que mis primas y yo le hacíamos a Xandar. Si tendríamos novio, si nos casaríamos, si quién de nosotras se casaría primero, cosas así, cosas para las que solo el tiempo tendría la respuesta. Al poco tiempo perdimos el interés en el juego, hasta que un día, en una pijamada, nos acordamos y volvimos a sacarlo. La verdad, no me acuerdo cuánto tiempo dejamos de usarlo, pero estoy segura de que fueron meses enteros. Y aún prendía, aún le servían las baterías. En esa ocasión, le hicimos preguntas para las que las respuestas generales y los monosílabos no servían. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando respondía todo específica y claramente? Una de las preguntas que comenzó a asustarnos fue cuando una de mis primas le preguntó si su mamá estaba enferma, a lo que Xandar le respondió que sí, pero que sus papás no sabían cómo decirle, ya que no había nada más que hacer y el tiempo lo tenía contado, que el cáncer que tenía era muy agresivo y solo quedaba esperar. Mi prima se echó a llorar. Nosotros la empezamos a consolar. Aventamos el juego lo más lejos que pudimos de nosotras. Mientras consolábamos a mi prima, ella nos contó que había escuchado hablar a sus papás, pero que casi no entendió, que solo escuchó algo de que su mamá se sentía muy mal y que no sabían cómo decirles. Por eso preguntó y que estaba muy asustada, que no quería que su mamá se muriera. Decidimos acompañarla a preguntarle a mis tíos y tristemente era cierto. Mi tía estaba en etapa terminal, ya tenía metástasis y no había nada más que hacer, solo tomar medicamentos para aguantar el dolor. Mis primas y yo nos pusimos a gritar y a llorar. El resto de mis tíos y mis papás fueron a vernos y a tratar de calmarnos. Estábamos muy alteradas. No recuerdo bien cómo pasó, pero en un momento estábamos en la sala con toda mi familia y al otro estábamos con mi papá en mi recámara. Él me regañaba y luego me hablaba tranquilo. No sabía qué hacer o decirme para que pudiera hablarle serenamente. En eso, se paró de la cama y comenzó a recoger mi recámara, incluyendo a Xandar. Ahí me puse a gritar como loca y él me preguntó, todo estresado, que qué carajos me sucedía. Le conté todo lo que pasó. Mi papá se asustó y me dijo que iba a tirar eso a la basura. Fue rápido por su herramienta para buscar un desarmador y quitarle las baterías. Mi papá abrió mucho los ojos. Me dijo que no podía estar jugando con la enfermedad de mi tía. Se fue de mi recámara cerrando la puerta de un golpe. No entendía nada de lo que había pasado. Por la noche, mi papá fue a hablar conmigo.
muy seriamente y me pidió que le dijera la verdad, que fuera honesta con él. Hija, ¿tú habías escuchado lo de tu tía? Ustedes le hicieron la broma de mal gusto a tu prima de decirle de esa manera lo de la inminente muerte de su mamá. ¿Cómo era posible que mi papá pensara eso de mí? Yo no sabía nada, ni mis primas. Ninguna de nosotras sabíamos lo de mi tía, solo su hija, y a medias. Nos enteramos de eso después de lo de Sandar. Papá, yo no sabía nada, te lo prometo. Estábamos jugando, le preguntamos a ese juego cualquier cosa. Mi prima le preguntó si mi tía estaba enferma. Fue Sandar el que le dijo todo. Le dijo que se iba a morir y que no le quedaba mucho tiempo. En verdad, papi, yo no soy así. No hice nada. Mi papá empezó a llorar. Me dijo que no entendía lo que estaba pasando, que era demasiado para soportar. Iba a perder a su hermana en poco tiempo. No podía hacer nada. Y luego intentar creerme cuando el juego ni pilas tenía. Ahí todo se volvió oscuro. Todo me dio miedo. ¿Cómo era posible que no tuviera pilas? Lo pudimos prender. Nos habló. Nos quedamos en silencio. De hecho, toda la casa estaba completamente callada. Y allí, en ese instante, escuchamos a Sandar decir otra cosa. Todo fue muy claro. Todo fue muy fuerte. Todo con eco. Si no te vas a aguantar, a Sandar no deberías molestar. Eso fue lo último. Mi papá, con sus ojos rojos y llorosos, pálido y enojado, se levantó. Bajó corriendo. Yo tenía tanto miedo que fui detrás de él porque no quería estar sola. Y vi cómo sacó al mono de la basura. Comenzó a pisarlo hasta destrozarlo. Luego lo guardó en una bolsa de basura y se fue con él en su coche. Después de mucho rato regresó y dijo que eso no nos volvería a molestar. Tiempo después mi tía falleció y mis primas y yo nos distanciamos muchísimo. Toda la familia, en realidad. Mi mamá me contó que mi papá fue a tirar a Sandar a un lote baldío y lo quemó. Por eso se había tardado tanto, y que en el proceso escuchó cómo el juguete se reía y decía que mi tía pronto moriría. Espero que te haya gustado esta historia. Aún no te vayas. Tenemos un par más. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. De igual forma, a que le des me gusta y a que comentes si tú también crees en estos acontecimientos paranormales o si te ha ocurrido algo similar. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Hace muchos años, décadas en realidad, la Ouija era un juego de mesa más. Habían comerciales de ella donde familias se reunían para jugarlo, cual lotería y turista. La encontrabas hasta en los supermercados y luego hasta con ofertas. Es decir, era de muy fácil acceso. ¿Y quién podría pensar que era algo maligno? Digo, al fin y al cabo, se publicaba como un juego para unir a la familia. Desafortunadamente, mi familia fue una de las que cayeron ante el marketing que se le hacía y la compraron. Lo recuerdo también. Mi mamá y yo fuimos a un súper en el que se llamaba en aquel entonces Gigante. Y ahí, entrando entre panadería y vinos, estaba una sección de juegos de mesa. Justo enfrente y en medio de todos estaba la Ouija.
A mí me daba miedo. No consideraba normal el que algo se moviera solo, sin baterías. No sé, mi interior me decía que no era bueno. En fin, mi mamá dijo que estaba muy barato y que lo compraríamos. Esto para estrenarlo en la noche, haciendo un maratón de juegos de mesa con palomitas, que hasta nos serviría para seguir haciendo crecer nuestra colección de juegos de mesa. Llegamos a casa y lo primero que hice fue ir hacia donde guardábamos todos los juegos de mesa y ponerlo hasta el final, pegada a la pared, y donde el resto la cubriera, como escondiéndola. Pero fue en vano. Por la noche, mi mamá ya había preparado todo. A mis hermanos y a mi papá les daba lo mismo. Era un juego cualquiera. Pero a mí me tenía muy intranquila esa situación. Las instrucciones eran muy claras. Incluso lo de ofrecer algo a cambio. Y como todo era una broma, ofrecimos palomitas. Una cada uno de nosotros. Qué tontería, ¿no? Pero funcionó. Esa tabla sí se movía. Con cada pregunta que hacíamos se movía para poder responder. Y como preguntábamos cosas cuya respuesta eran sí o no, no tenía que hacer gran cosa. Y mis papás juraban que alguno de nosotros movía el triángulo. Pero qué equivocados estábamos. Llegó un punto en que mi familia estaba tan divertida y relajada que yo también formé parte y pregunté como ellos, cosas sencillas, como si íbamos a ser ricos, si ganaríamos la lotería, si aprobaríamos los exámenes. Cosas así, cosas inocentes, hasta que uno de mis hermanos preguntó si alguien de nosotros moriría pronto. Y la respuesta fue que sí. Nos asustamos y comenzamos a decir que ya no era divertido, que dejaran de mover la cosa esa, el triángulo. Pero todos jurábamos que no éramos ninguno de nosotros. Mi hermano, el que preguntó, volvió a hacer un último cuestionamiento. ¿Quién será? Y la respuesta fue horrible. Tú. Empezamos a gritar y a llorar. Mi papá agarró la tabla y la tiró. Y como dice la ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Olvidamos ciertos detalles de las instrucciones, como el que tendríamos que pedir permiso para dejar de jugar y despedirnos. No hicimos nada de eso. O el que deberíamos regalar la tabla y nunca quemarla. Bueno, también fallamos con eso. Mi mamá la quemó al día siguiente creyendo que con eso nos sentiríamos más tranquilos. Qué error tan grave. Después de aquella fatídica noche, cada hora de dormir, nos íbamos con miedo, cenábamos en silencio y no jugábamos más. Estábamos juntos pero en silencio, como que estábamos asimilando todo lo que sucedió. Fue muy fuerte para todos, pero no fue suficiente el tiempo para superarlo. Como 2 semanas después o 3, no recuerdo muy bien, empezaron a sucedernos cosas feas. No hay otra palabra para describirlo. Era feo, traumático, terrorífico. Como si se tratara de una película de terror. Todo comenzó paulatinamente hasta ser insostenible. El primer día que algo nos pasó fue a mi mamá. Ella lavando los trastes y dice que le llegó un aroma asqueroso, algo que estaba echado a perder, y creyó que el fregadero se estaba tapando, que seguramente sería la comida que no se iba del todo con el agua. Pero por más que puso el líquido para destapar,
y le limpió. Seguía oliendo fétido, horrible. Además de que el agua corría bien, no se estancaba. El aroma poco a poco fue yéndose hacia el resto de nuestra casa, llegando a las habitaciones. Ese olor de putrefacción se intensificaba por las noches. Estoy 100% certera en que era a la misma hora en la que jugamos aquel juego. Otro día mi hermano se estaba bañando y escuchamos cómo gritó espantosamente. Fue un grito desgarrador, lleno de pánico y miedo. Fuimos corriendo mis hermanos, mi mamá y yo. Mi papá en ese momento no estaba. Lo encontramos en la regadera tirado, sollozando, cubriéndose la cara. Estaba como sobándose. Cuando mis hermanos lo envolvieron con su toalla, nada más tenía los ojos rojos de tanto llorar, sino que tenía rasguños en sus mejillas también. No eran profundas, pero sí se veían anormales. Solo algo afilado pudo haber hecho algo así. Cuando se pudo calmar, nos contó que se estaba enjuagando el champú y que por eso tenía los ojos cerrados, pero que escuchó como si alguien hubiese entrado, que hasta escuchó cómo le abrieron el cancel. Cuando abrió los ojos, vio algo realmente horrible. Era una persona, pero no sabía identificarla como mujer u hombre. Solo que estaba sumamente sucia, apestaba, los ojos los tenía completamente abiertos y sonreía, mostrando los dientes, como si lo hiciera a propósito para asustar. No nos pudo decir más, dijo que todo pasó tan rápido y en un momento se estaba bañando y al siguiente esa cosa estaba encima de él, atacándolo y riéndose mientras lo hacía. Hasta hace poco, mi hermano no podía bañarse con los ojos cerrados. Le daba pánico. Porque sí, YouTube escuchas, no tiene mucho que mi hermano nos dejó debido a un accidente automovilístico. Aunque si lo analizamos, mi hermano no fue el primero en morir y no sucedió nada pronto. Pero si me lo preguntan, sí fue estando muy joven y fue el primero de nosotros como hermanos. Continuó mi papá. Empezaba a estar de muy mal humor todo el tiempo y se notaba que casi no dormía porque tenía muchas ojeras. Mi mamá y él también comenzaron a tener muchos problemas en su matrimonio, al grado que ya no dormían juntos. Mi mamá prefirió bajarse a la sala y mi papá, bueno, fuimos testigos de cómo fue perdiendo la cordura rápidamente. Pero ahorita llego a ello. Fue al poco tiempo de que sucedió con mi hermano en la regadera que mi mamá nos comentaba en secreto que estaba preocupada por mi papá, ya que en las madrugadas se despertaba porque lo escuchaba hablar en susurros. Hablaba con alguien que parecía como si se secreteara o discutiera, se riera y enojara con algo que no estaba ahí, que ella no podía ver, pero que cada noche subía de intensidad. Hubo una en la que mi papá nos despertó a todos con sus gritos, incluso aventaba objetos y luego se reía a carcajadas. Mi mamá solo lo veía aterrada. Ya ni le decía nada para calmarlo, solo lloraba mientras se abrazaba a sí misma. A raíz de esa noche prefirió ya no estar con él, sobre todo porque nos contó que él no le creía. En las noches era una persona y en las mañanas otra completamente diferente, por lo que ella
Le decía lo que hacía y él la tiraba de loca. Pero la realidad es que no se acordaba de nada. Sabía que se despertaba, pero no recordaba nada más hasta el día siguiente, cuando había luz de día. Así estuvimos viviendo como un año, intentando adaptarnos y sobrevivir. Rezábamos y echábamos agua bendita, pero realmente nunca fuimos en busca de ayuda. ¿Por qué? En realidad no lo sé. Cuando lo hicimos, el resultado fue desastroso. Sin entrar en más detalles, el sacerdote que fue a nuestra casa realizó un par de bendiciones y creo yo que exorcismos. Y aunque después de ellos vivimos en santa calma, esta no duraba mucho, unos 2 o 3 meses nada más, para posteriormente regresar con más fuerza. Y pues lo único que afectaba era a mi papá. Fue hasta que simplemente un día ya no estaba con nosotros. Se suicidó. Fue una noche también. Escuchamos ruidos raros, pero no les hicimos caso. Y fue hasta en la mañana que lo hallamos. No entiendo por qué él, en verdad, no entiendo en qué estuvo como para que lo recogiera a él. Lo extraño tanto. Me hace tanta falta y nada me asegura que su alma se haya salvado. Porque se habría dicho lo que se habrá dicho, pero estoy segura que mi papá estaba poseído. Eso es lo que creemos. Después de todo eso, quedamos tan afectados, tan traumatizados, que nos fuimos de esa casa. Desafortunadamente las cosas no cambiaron. Pasó poco tiempo de que nos mudamos cuando empezaron de nuevo a ponerse feas las cosas y a atormentarnos. Realmente nunca ha parado. Hasta la fecha que cada uno de nosotros, ya con familia y lejos de casa materna, seguimos experimentando cosas sin explicación. Cosas terroríficas y que también lastiman a nuestra familia. Incluso aumentaron con la muerte de mi madre, pero le afecta más que a ninguno, al hermano mayor. Ya solo quedamos 3. Investigando un poco encontré que fue error nuestro, al no haber hecho nada después. Desde la primera experiencia paranormal que tuvimos, les dimos puerta abierta a lo que sea con lo que nos comunicamos aquella noche, que se nos pegó. Jamás se fue y jamás se irá. Buenas noches, YouTube escuchas. Con total sinceridad, me la pensé demasiado para permitir que contaran mi historia. Soy un amigo muy cercano a No Escuches de Noche, y ellos sabían lo que me había sucedido, pero estaba demasiado reacio a que se contara. Sin embargo, creo que puedo aportar algo, como servicio a la comunidad, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, para que nadie más lo repita. Todo sucedió a raíz de que salía la película Háblame. Ya saben, en la que hay una mano que la tomas y permites que entes posesionen tu cuerpo por cierto tiempo. Bueno, pues eso no es mentira. Después de haber ido al cine, todos los recuerdos regresaron a mí de golpe, uno tras otro, tras otro. Fue traumático volver a pensar en ello, pero más lo fue el vivirlo. No voy a explicar cómo se lleva a cabo el ritual, porque realmente es hacer un ritual. Me da pendiente que alguien por curiosidad o morbo lo quiera replicar. Y créanme cuando les digo que acaba muy mal, en verdad muy mal.
Siento que ya me extendí con la introducción, pero me es imperioso dejar muy claro que esto es peligroso. No es un juego, es una puerta que una vez que la abres, ya no puedes cerrarla. Este evento ocurrió cuando tenía 14 años. Estaba justo a la mitad de mi secundaria y espero no ofender a nadie, pero hay que aceptarlo. A esa edad, todo se nos hace muy fácil. Creemos que nada malo nos pasará por el simple hecho de ser nosotros. No medimos el peligro ni las consecuencias. Simplemente no tenemos la capacidad de notarlo. Tenía varios amiguillos por aquel entonces, de esos que no van a ser para toda la vida, de esos que solo están para el relajo y nada más. Pero si algo teníamos en común, era que nos encantaban las historias de miedo, todo lo que tuviera que ver con el terror. Algunas tardes nos juntábamos en el jardín de alguien del grupito para contar anécdotas de familiares y experiencias paranormales, hasta que un día Carlos, uno de ellos, nos contó la historia de un primo suyo, uno que pudo contactar con el más allá sin tener que jugar a la ouija, porque eso sí, nos gustaba todo lo paranormal, pero no le hacíamos a eso. La poca conciencia que teníamos nos decía que eso nos saldría muy mal, pero nada comparado a lo que nos iba a suceder después. Carlos nos estaba diciendo que su primo y varios amigos más, en una pijamada, prendieron velas frente a un espejo y diciendo ciertas frases observaban a través de este a una o varias entidades, pero que no estaban terroríficas. Eran personas normales, aunque tú sabías que no estaban vivos. Nos dio tanta curiosidad que se nos hizo fácil pedirle que lo hiciéramos. Total, no pasaba nada. No teníamos que ofrecer algo. No teníamos que esperar a que fuera a cierta hora. No se te pegaba nada. Y lo mejor de todo, no tenías que pedir permiso para dejar de jugar. Simplemente apagabas las velas y era todo. O eso creíamos. Carlos olvidó decirnos las letras chiquitas del contrato. Eso me gusta pensar que sucedió, que no lo hizo de mala fe, que no nos orilló a hacer eso para obtener algo a cambio. Nos pusimos de acuerdo para hacer el ritual al día siguiente en casa de Fermín. Sus papás trabajaban hasta tarde y podríamos hacerlo sin interrupciones después de la escuela. Carlos tenía los conocimientos del proceso, Fermín la casa, Hugo el espejo y yo tenía a José, otro amigo más para hacer montón, porque eso sí, Carlos dijo que mientras más fuéramos mejor. Todo estaba perfecto, el plan estaba hecho. Recuerdo que eran las 4:30 de la tarde. Nos fuimos saliendo de los talleres que teníamos en la escuela. Al llegar, nos pusimos manos a la obra. No preguntamos nada antes, no cuestionamos nada. No pensamos en si podría salir algo mal, porque no podría ser así, ¿verdad? Todo era un juego, todo era risa, todo era ver algo que no estaba ahí a simple vista. El procedimiento era sumamente sencillo. Colocabas el espejo pegado a la pared, las velas deberían estar alrededor del espejo y de la persona que pronunciaría las frases que invocarían a las entidades. Se debían encerrar en un círculo. El resto de participantes, o más bien espectadores, estarían detrás de la persona frente al espejo, sentados en semicírculo. Era muy importante que todas las personas que estaban en la habitación se vieran a través del espejo, por parte de quien invocaría. ¿Para qué?
para que todos participaran viendo lo que la persona frente al espejo vería. Si ya no querían ver nada más, se apagaban las velas y listo. Muy fácil, ¿no? Fermín le pidió a Carlos que fuera él quien invocara primero, ya que él sabía cómo se hacía mejor que el resto de nosotros. Sin embargo, Carlos no quiso. Nos dijo que era mejor si él nos guiaba, que él nos cuidaría y podría apagar más rápido las velas si algo malo llegaba a suceder. Eso me produjo cierta mala espina, pues todo era un juego, nada malo tendría que pasarnos. Pero bueno, preferí hacerme de la vista gorda, preferí pensar que estaba muy nervioso por hacer algo así. Pero ¿por qué me pondría nervioso de hacer algo que no tenía nada de malo? ¿Por qué sentía que no saldría bien eso? Nos estábamos escondiendo. Claro que no era nada bueno eso, pero era muy tarde. No quería verme como el cobarde del grupo, así que seguí adelante, aunque no contaba con que José se ofreciera a ser quien estuviera dentro del círculo de velas, quien diría todo. Una vez que José invocó a las entidades, el ambiente de la habitación cambió completamente. Se sentía con mucha tensión, como algo oscuro, porque eso pasó. La luz del sol no entraba del todo bien, pero ¿quién se fijaba en eso? A los segundos de haber dicho todo, José abrió exageradamente los ojos y comenzó a gritar, presa del pánico. Al poco tiempo, también yo los vi, y no eran como los había descrito Carlos. Eran entes horribles. Se notaba que estaban muertos. Algunos estaban hinchados, pudriéndose. Otros parecían muertos frescos. No sé cómo describirlos. Y luego estaban los otros. Eran personas cuyos ojos eran negros por completo. Sus dientes y saliva eran negros. Porque estaban sonriendo, pero de esas sonrisas perturbadoras, demoníacas. Vestían trajes negros y sus uñas eran largas, disparejas, rotas y sucias, como si rasguñaran algo tan fuerte que se les quebraran. Eran demasiados entes, eran más del doble de nosotros, y los de negro se acercaban muchísimo a José, lo estaban agarrando. Él se volteaba a vernos y gritaba, diciendo que no había nadie cuando veía al espejo, pero cuando hacía eso, ellos se acercaban más y se reían una y otra vez. Fermín les preguntó que qué querían, y ahí fue cuando Carlos comenzó a reírse y a decirnos que éramos unos tontos, que no podíamos hablarles. Todo pasó tan rápido. Yo me espanté y me estresé, y solo atiné a pararme y apagar las velas. Al hacer eso, José cayó de espaldas y gritaba que lo soltaran, que se quemaba, aunque nadie lo estaba tocando. Se retorcía en el suelo y hablaba muy extraño. A veces era su voz y a veces eran varias voces al mismo tiempo saliendo de él. Hugo salió de su letargo y se abalanzó contra José para agarrarlo y tranquilizarlo, pero gritaba de dolor en el proceso. Decía que se quemaba, que estaba helado. Yo me levanté y golpeé a José. Ahí fue cuando guardó silencio, junto con el resto del grupo. Hugo rompió el espejo. Fermín y yo recogimos los pedazos y Carlos, bueno, él solo nos observó y después se fue. Así nada más. Agarró sus cosas y se fue sin decirnos una sola palabra. Después de lo ocurrido, la vida no volvió a ser la misma. Carlos desapareció del mapa. No volvimos a saber de él hasta varios años después.
pero en un momento llego a esa parte. Hugo, Fermín, José y yo seguimos siendo amigos, pero teníamos una amistad extraña. No hablábamos de absolutamente nada. Solo nos sentábamos y nos hacíamos compañía, pero nada más. Veíamos cómo nos desgastábamos poco a poco. No dormíamos, casi no comíamos. Teníamos delirios de persecución. Teníamos la sensación de que alguien nos observaba todo el tiempo. Yo escuchaba las mismas risas feas en todas partes y en cualquier momento. A veces veía a los tipos de negro y a veces a los que se estaban pudriendo, siempre acechándome, siempre riéndose, siempre sonriendo endemoniadamente. José era el que peor le iba. Jamás supimos lo que realmente le pasó, lo que vio y escuchó. Pero sí fuimos testigos de cómo su vida se marchitaba. Llegó un punto en el que era como el cascarón de un huevo. Solo estaba la parte de afuera, pero por dentro estaba hueco, sin ganas, sin vida. Un día de regreso a casa, debíamos cruzar un puente peatonal que tenía las bardas sumamente bajas. Para quienes viven en Ecatepec me entenderán. Íbamos caminando todos, pero nos dimos cuenta que faltaba José. Al darnos la vuelta para buscarlo, ahí estaba, parado frente a una de las bardas. Volteó a vernos cuando le hablamos. Nos sonrió amargamente y se aventó. Fue lo más traumático que me ha pasado en la vida. Honestamente, antes, durante y después de lo de José, buscamos ayuda en todas partes y con cualquier tipo de persona, pero nada nos funcionó al 100%. El rezar, tener agua bendita e imágenes de santos me ayudó un poco, pero no por completo. Al entrar a la universidad, nos perdimos la pista con el resto, y creo que fue lo mejor. Lo que pasamos nos marcó de una manera que nunca superaríamos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme ahí? Adivinen a quién. A Carlos. Pero un Carlos demacrado, chupado, carcomido, enfermo, con mala reputación. Estaba a nada de ser el siguiente. No me cabía la menor duda. Intentó saludarme una vez. Yo solo le di la espalda e hice como que no existiera. Seguía muy enojado con él. Lo culpaba por lo que le había pasado a José, cuando habíamos sido todos en realidad. Este encuentro fue motivo para volver a hablar con el resto del grupo, y ahí fue que compartimos todo lo que nos pasó. Darnos cuenta que todos vivimos el mismo calvario y que seguíamos viviéndolo. Quedamos de hablar con Carlos para saber cómo detener eso. No era sano vivir así, acostumbrarse a eso, que aunque era menos y ya no nos afectaba tanto, no era motivo para continuar así. Su única respuesta fue que no había vuelta para atrás. Eso nos dijo cuando hablamos con él, que eso se quedaba pegado a nosotros por el resto de nuestros días, que cuando dejáramos este plano comenzaría lo bueno, la pelea por ver quién se quedaba con quién. Todavía me arrepiento de haber llevado a José, de haber invitado a hacer algo inofensivo, ya sabrán, entre comillas, de haber formado parte de un ritual que me seguía por el resto de mis días. Les mentiría al decir que ya no escucho nada, porque de repente me vuelve a suceder. De repente escucho sus voces, las risas, pero al menos ya no los veo. Espero que te hayan gustado estas historias.
Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma que te suscribas y a que compartas este canal con tus amigos y familiares. Esto para seguir creciendo y seguir subiendo más historias. Las historias de todas aquellas personas que han sido atormentadas por alguna actividad paranormal. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que todos estos juegos son inofensivos? ¿O si a ti también te da mala espina o crees que pueda suceder algo con ellos? Compártenos también si tú has sido víctima o has jugado alguno de estos. Nos gustaría leerte en los comentarios. Sigue sintonizando, no escuches de noche.